La noche en que finalmente entraron en vigor los aranceles, las luces de toda Kansas City titilaban como brasas moribundas en un hogar que nadie podía permitirse atizar. El doctor Nathan Keller, de pie junto a la ventana del sexto piso de St. Catharines, observaba cómo el horizonte se ondulaba bajo una lluvia de letreros de neón de vacantes. 3 meses antes, la Casa Blanca había prometido 90 días de oro a sus aliados para renegociar. Ahora, el indulto había desaparecido, las arterias de importación cerradas por una sola firma del presidente Donald Trump. Los estantes de los supermercados se habían vaciado. Los concesionarios de BMW solo mostraban carteles salpicados de polvo, y la última estación de carga de Tesla de la ciudad se apagó antes del amanecer. Su pantalla mostraba intermitentemente un vídeo en bucle de Elon Musk, bromeando sobre Marte. Las sirenas aullaban más allá del campus del hospital. El busca de Nathan sonó. Otro ingreso por traumatología. Quemaduras y lesiones por explosión. Últimamente no era inusual. En las salas de opioides habían empezado a apilar sillas plegables para improvisar camas, porque el envío de catres pedidos por CBS estaba estancado en la frontera canadiense junto con todo lo demás. En urgencias, el nuevo paciente apestaba a plástico quemado. La enfermera que lo atendía susurró que había estado rebuscando en un depósito militar clausurado a las afueras de Independence, cuando explotó una bomba. Bajo la piel ampollada, Nathan vislumbró hollín que brillaba como el residuo de algo más caliente que la gasolina. Apretó un contador Geiger contra la clavícula del hombre y su frenético tic-tac ahogó cualquier otro sonido. Se quedó paralizado. Había rumores, bandas husmeando en silos de misiles desmantelados, la milicia de Missouri alardeando en onda corta de que los búnkeres federales estaban llenos de fuegos artificiales olvidados. El equipo de prensa de la Casa Blanca se burló en televisión. Pero Nathan oyó el contador bramar su metálica verdad. Un tenue polvo radiactivo se adhería a la ropa del paciente. A 5 kilómetros de distancia, una vieja sirena de alerta de la Guerra Fría cobró vida con un temblor y se apagó a mitad de su aullido. El sistema de transmisión de emergencia emitió un boletín tembloroso. Detonación localizada no verificada en el condado de Lawson. Refugio en el lugar. En cuestión de minutos, las ventanas del hospital vibraron. Una suave conmoción recorrió la ciudad como pasos gigantes en las nubes. Las luces se atenuaron de nuevo. Los generadores de emergencia titubearon. Las puertas del ascensor se bloquearon. La mente de Nathan repasaba a toda velocidad los protocolos de triaje. Yoduro de potasio, antibióticos de amplio espectro, cócteles antirradiación. Pero la farmacia del hospital era un pueblo fantasma. Desde la entrada en vigor de los aranceles, sus envíos llegaban en camiones desde Toronto una vez al mes. Ayer, los agentes de aduanas de Buffalo habían obligado a dar la vuelta al convoy. Canadá había cerrado sus puertos de entrada del sur en señal de protesta. Miró al carroñero quemado, un paciente esta noche, cientos mañana. La enfermedad por radiación se extendería por los suburbios por la mañana y no quedaba ni una sola dosis de filgrastim en suelo estadounidense al este de las montañas rocosas. A menos que alguien cruzara esa frontera. En el estacionamiento detrás de St. Catharines, Maya Torres, colega de Nathan, ajustó las correas de un Man Cruiser diésel. Antes, como extra, grababa narraciones de fantasía en audiolibros para sus seguidores de TikTok, pero la plataforma había colapsado por el racionamiento de ancho de banda. Ahora, catalogaba las rutas del mercado negro de drogas en un mapa dibujado a mano pegado al capó. A Sarnia y de vuelta, dijo, trazando una línea desde Missouri a través del devastado medio oeste hacia la frontera con Ontario. Cruzamos el lago Hurón en un barco de hielo, cargamos en un almacén de CVS al norte de Londres y luego volvemos a casa. Nathan imaginó los asaltos a convoys que había vislumbrado en transmisiones piratas en vivo etiquetadas como mejor que el audiolibro de las películas. Decenas de miles sintonizaron la transmisión por la noche y las imágenes funcionaron también como audiolibro para dormir para quienes preferían los disparos a las canciones de cuna. Un extraño consuelo en una época de escasez. ¿Las pandillas?, preguntó.
Ahora se hacen llamar los hijos de Valley Forge, respondió Maya. Se apoderaron de la mitad del arsenal de la Guardia Nacional del Estado la semana pasada. Tienen un Tesla semi-cibersecuestrado como transporte de asalto y una BMW R90 equipada con detectores de uranio. Si se enteran, llevamos medicamentos. Nos descuartizarán y venderán el suero en la línea oscura, terminó Nathan. Un temblor recorrió el asfalto. A lo lejos, se alzaba una columna de humo sepia, que se transformó en un hongo oscuro que devoraba el horizonte. La bomba nuclear accidental, detonada por aficionados que se creían liberadores, se convirtió en una mancha grasienta contra las estrellas. Multitudes invadieron las puertas del hospital en cuestión de minutos, pidiendo yodo, agua y esperanza. Nathan trabajó hasta la medianoche en una mesa de campaña situada fuera de la zona de ambulancias, priorizando y tranquilizando. Cuando los generadores fallaron por última vez, los monitores superiores de la sala se apagaron. En algún lugar de pediatría, la voz de un niño preguntó si el mundo se estaba acabando o si se trataba de un apocalipsis de audiolibros que se transmitía por el intercomunicador por error. Nadie tenía respuesta. Al amanecer, los hijos de Valley Forge patrullaban la enero de 35 en un BS requisados, extorsionando a los refugiados para obtener gasolina y geolocalizando cualquier camión que se rumoreara que transportaba productos farmacéuticos. Nathan comprendió que la demora equivalía a la muerte. Reunió voluntarios, Maya, un expiloto de la Guardia Costera llamado Lao Chan, que aún llevaba su chaqueta de piloto como escudo de la memoria, y Harper Quinn, una periodista de radio que antaño reseñaba audiolibros de éxitos de ventas, pero que ahora usaba su archivo de narradores como una cadena de noticias clandestina. Cargaron gasa para traumatismos, el poco yoduro de potasio que quedaba y un transmisor de onda corta en el Land Cruiser. Maya pegó una calcomanía magnética sobre la matrícula, el antiguo logotipo del rayo de Tesla, descolorido pero reconocible. Lyle se rió de la ironía, ocultar su motor diésel bajo el emblema de la utopía eléctrica. Harper sintonizó una transmisión clandestina desde Detroit. El presentador, bajo el nombre de usuario Midnight Musketeer, reportó rumores de que Elon Musk había financiado discretamente una caravana de rescate de Model y autónomos que transportaba antibióticos de Windsor a Niágara. Algunos lo llamaron ciencia ficción, audiolibro de ciencia ficción para oídos desesperados, pero Nathan se aferró a la idea como a un salvavidas. Rumbo al norte al mediodía bajo un cielo cubierto de neblina. Las señales de tráfico estaban acribilladas a balazos, las áreas de descanso estaban destrozadas, las máquinas expendedoras volcadas por monedas ahora sin valor debido a la hiperinflación. Una valla publicitaria cerca de St. Joseph anunciaba un servicio de streaming, historias ilimitadas, imaginación ilimitada, tu próxima aventura te espera. Alguien había pintado con aerosol encima, la aventura es una mentira. Al anochecer, llegaron al límite de lo que antes era Omaha, ahora un laberinto de barricadas que ondeaban el emblema de Valley Forge, una estilizada campana de la libertad roja como la sangre. Las patrullas vestían trajes especiales y portaban drones de hombro como lanzas de jabalí. Un guardia hizo señas al Land Cruiser con un destello de luz láser. Maya apagó el motor. Lyle apoyó una pistola en el salpicadero. El corazón de Nathan latía como pasos en la grava. Harper hizo crujir los nudillos y murmuró, es hora de persuadir. Abrió la puerta del copiloto y salió a la luz con las manos en alto y las credenciales de prensa colgando del cuello como una reliquia de una época desaparecida. El guardia se acercó, su visor reflejaba el último ámbar del día. Harper habló con calma, con voz suave, con la cadencia practicada de la narración nocturna, estoy grabando un registro de audio del convoy humanitario, mejor que el estilo audiolibro de las películas, para su lanzamiento mundial. Ayúdenos a trasladar la ayuda médica a las zonas de riesgo y su historia será inmortal. Algo en la frase, quizás el eco de una escapada a la hora de dormir que todos extrañaban en secreto, hizo dudar al guardia. Un destello de humanidad se reflejó tras la visera. Les indicó que pasaran por una vía de servicio bordeada de Teslas destrozados, cuyas baterías habían sido arrancadas para convertirlas en baterías portátiles improvisadas. Más allá del bloqueo, la noche se tragaba la autopista. A lo lejos, el horizonte quebrado de Council Bluffs ardía como las brasas de sueños abandonados.
Nathan conducía, con la vista fija en la oscura franja que se extendía frente a él, preguntándose cuántos dosímetros necesitaría una vez que cruzaran la columna de radiación. La cabina del Land Cruiser se llenó con el suave siseo de la grabadora de Harper. Esta es la primera entrada, susurró, una historia para quienes mañana reconstruirán las cenizas de esta noche. Si encuentras este archivo mientras buscas una canción de cuna, debes saber que no es un audiolibro cualquiera para dormir. Es un faro. Sus palabras colgaban entre ellos como frágiles adornos de cristal, inestables pero luminosas. Nathan apretó el volante, con los nudillos pálidos, y se prometió a sí mismo que, al regresar, reconstruiría la sala de Santa Catalina, reabastecería cada estante con medicamentos canadienses y plantaría un jardín en el estacionamiento donde los niños pudieran volver a saborear las naranjas. Se imaginó el hospital brillante y vibrante, lo opuesto a estos caminos hundidos. Se imaginó a sus pacientes sobreviviendo, no solo aguantando. Tras ellos, una explosión secundaria iluminó el horizonte sur. Las milicias habían encontrado otra ojiva. La noche floreció 2 veces, y el camino se volvió repentinamente muy angosto. La autopista interestatal se disuelve en hormigón destrozado para cuando el Land Cruiser pasa junto a las afueras irradiadas de Council Bluffs. Farolas derretidas se inclinan como viudas de luto sobre un asfalto salpicado de ampollas de calor, cada cráter aún exhalando volutas de ozono quemado. El Dr. Nathan Keller mantiene un ojo en el horizonte brumoso y el otro en el dosímetro encajado en el portavasos agrietado. Su aguja vibra con un lento metrónomo de terror. 200 microsieverts y subiendo. Debería ordenar a todos que se pusieran sus respiradores de carbón, pero Maya Torres ya va muy por delante, ajustándose la máscara mientras se arrodilla sobre el mapa extendido sobre sus rodillas. Si atravesamos la reserva Platt, nos ahorramos 50 kilómetros, murmura. Pero besaremos la columna de radiación radiactiva. Peor que no salir de la enero de 80 no puede ser, refunfuña Lao Chan desde el asiento trasero, dando golpecitos a una tableta manchada de grasa. La señal granulada del satélite muestra puntos rojos, drones intrusos patrullando las rampas de intercambio como buitres con alas de acero. Harper Kim balancea un micrófono de onda corta entre las palmas de las manos, transmitiendo una actualización en baja frecuencia. Para los oyentes que escudriñan la noche en busca de un pulso de verdad, les habla el archivista de carretera. Estamos a 1 hora al este de la zona cero, rumbo a una frontera fría y una bienvenida aún más fría. Sigan grabando, la historia es solo un capítulo más en el catálogo de audiolibros de larga duración, los más vendidos. Su voz se desliza suavemente, una marea hipnótica que aún suena como un audiolibro para dormir, incluso cuando el tema es la aniquilación. Se oye una interferencia, y luego se filtra una respuesta desde un repetidor de red dispersa en Des Moines. Archivista, cuidado. Los hijos de Valley Forge se apoderaron de un camión Tesla con escolta de drones, visto por última vez en dirección norte cerca del mirador de Los Hills. Están buscando cualquier cosa marcada como médica. Tiene sentido, suspira Maya. Ese semirremolque puede superar a cualquier otro diésel si lo cargan antes de que se apague la red. Nathan piensa en los anuncios de Elon Musk presumiendo de baterías de 400.000 millas, nadie predijo una autonomía apocalíptica. Mejor que el audiolibro de las películas, reflexiona con amargura. La realidad reescribe cualquier guión. Bordean la reserva al anochecer, con las luces apagadas. Las llanuras son de una belleza extraña, la hierba, de un bronce apagado, ondea bajo la ceniza radiactiva que flota como nieve gris. Un BMW Serie 3 destripado yace medio enterrado contra una cerca, con el emblema arrancado. En algún lugar dentro del armazón, los coyotes han construido una guarida, sus ojos brillan a la luz de la linterna de Maya. Tiene la misma clase que un BMW, incluso como ataúd, bromea Lile. Nadie se ríe. 20 millas después, el Land Cruiser tose, el indicador de combustible baja. Extraen el combustible de una camioneta abandonada, cargando bidones híbridos que antes se usaban para pesticidas. Harper graba el momento, susurrando, supervivencia es una fantasía en audiolibro escrita palabra por palabra. Así que escribamos más alto. Cerca de la medianoche llegan a Fremont, Nebraska, un lugar antaño tranquilo,
ahora un esqueleto de silos blancos como el hueso que brillan bajo reflectores ultravioleta. Un puesto de control improvisado bloquea la calle principal. Láminas corrugadas lucen el emblema de Valley Forge. Hombres con capas protectoras caminan con rifles. Un generador vibra detrás de una farmacia CVS destripada cuya fachada aún promete abierto las 24 horas. Parece que ya se acabaron los medicamentos, dice Nathan. Quizás no todo. Los ojos de Maya brillan. Necesitamos paquetes de yodo y antibióticos de amplio espectro. Veamos si se les pasó el almacén del sótano. Dentro, los pasillos están destrozados, blísteres de pastillas rotos, vendas desenrolladas como serpentinas. Pero abajo, tras un palé volcado, encuentran una cámara acorazada climatizada que los saqueadores debieron haber ignorado, cajas marcadas como CVS Canadá, asignación de emergencia, depósito de Windsor. Nathan abre una tapa, viales de filgrastim, aún fríos. Suficiente para tratar a cientos. Se oyen pasos en el piso de arriba. Patrulla de Valley Forge. Maya lanza una bandeja quirúrgica, Nathan inyecta un tranquilizante en el muslo del guardia. Lo arrastran tras tanques de refrigerante, cargan las cajas y regresan a la noche mientras suenan las alarmas. Los rastreadores de ametralladoras los persiguen a través de escaparates destrozados. Lyle acelera a toda velocidad por un puente ferroviario justo cuando las cargas detonan tras ellos, retorciendo las varillas de refuerzo como si fueran regaliz. El tiroteo deja escapar algo precioso, tiempo. Al amanecer, el caso Asama encuentra su rastro, con un zumbido eléctrico cortando el aire gélido. Los drones de escolta se despliegan, con las lentes reluciendo. Lyle vira bruscamente hacia una vía de servicio flanqueada por aerogeneradores abandonados. Una bala de cañón de riel casero impacta contra el panel trasero del cruiser. Si te quedas dormido escuchando esta transmisión, pensando que es otro audiolibro tranquilo y apocalíptica para dormir, despierta. La voz de Harper tiembla por el micrófono. Maya abre la trampilla del techo y dispara una bengala a una turbina manchada de queroseno. Las aspas se desploman, la carretera se llena de escombros y el Tesla se desploma mientras los drones se dispersan como cuervos asustados. Se desataron 3 días sombríos, Pierre, Mobridge, campamentos de tiendas de campaña intercambiando litros de diésel por pan. En Fort Yates se encontraron con exploradores Lakota que les hablaron de una antigua ruta comercial que se abría paso sigilosamente por tierras de reserva hacia Canadá. Chaiton, un anciano con los ojos entrecerrados por el viento, inspeccionaba su cargamento. Medicina para los enfermos, no balas para los furiosos, eso les da el pasaje. Les advierte de un pelotón corrupto de la Guardia Estatal acampado 2 crestas al oeste, venden permisos y luego matan. Así que el convoy elige el río. Unos pontones ocultos se abalanzan sobre un improvisado corredor de hielo. La aurora boreal brilla con un tenue verde sobre un cielo limpio del resplandor de la ciudad. En medio de la corriente, una voz amplificada resuena desde la orilla sur, embarcación sin marcar, regrese a la costa para inspección. Los perdigones de escopeta rebotan en los escudos en forma de V forjados con antenas parabólicas. Entonces se alza un zumbido diferente, eléctrico y armonioso. En la orilla canadiense, se encienden los faros. Un convoy de Tesla Model y autónomo se desliza hacia las aguas poco profundas, con las puertas agitándose como cisnes metálicos. Una voz grabada, inconfundiblemente la de Musk, resuena sobre el agua: bienvenidos, amigos. El transporte es la sangre de la civilización. Suban. La guardia duda, reticente a disparar contra una propiedad con bandera canadiense. Los Model y forman un muro luminoso. El corredor de hielo se desliza hacia las aguas poco profundas de Ontario. Llegan a un centro regional vigilado de CVS cerca de London, Ontario. Palés de antibióticos y quelantes se alzan bajo los reflectores. Un oficial de logística les agradece la información sobre las bandas de Valley Forge. Haremos doble carga para Missouri, pero la frontera sur se está cerrando bruscamente. Salgan antes del anochecer. Mientras las cajas están atadas al cruiser, una radio reproduce una vieja canción del INXT de BMW que promete horizontes eléctricos. La ironía hiere, pero provoca risas entre los voluntarios.
Al otro lado de la valla, los truenos retumban, no son el clima, sino los motores. Los asaltantes de Valley Forge han sobornado a los peritos y se han lanzado al norte en busca de venganza. El oficial maldice, 1/2 hora, no más. Nathan agarra el micrófono de Harper, la siguiente etapa es pura aventura. Si buscas esperanza, archívala en la categoría de audiolibros más vendidos, subcategoría perseverancia. Y si necesitas una nana esta noche, que sea el zumbido del diésel avanzando hacia el amanecer. Los motores rugen cada vez más cerca y el polvo se levanta como cortinas a punto de abrirse en el tercer acto. Los reflectores que rodeaban el centro de CVS en London, Ontario, se encendieron en alerta roja justo cuando el último palé de potenciadores de citosina se deslizaba en la hundida bodega del Land Cruiser. El Dr. Nathan Keller sintió el elevador hidráulico rozar el asfalto y bloquearse. Más allá de la malla metálica, el polvo ascendía por la carretera de acceso en una espiral furiosa. Los faros delanteros barrían el perímetro, los asaltantes de Valley Forge llegaban en formación de AV, 3 camionetas blindadas repletas de cartón corrugado soldado, un Tesla Semi ronroneando silenciosamente detrás, y un enjambre de drones CRC capturados zumbando sobre sus cabezas como mosquitos de cromo con sed de sangre. Dentro de la cabina, Maya Torres cerró de golpe la puerta trasera. Llevamos la carga, Nat. La suspensión está a punto de estallar. Luego lloras, murmuró Lao Chan, agachado al volante, con el pulgar sobre el encendido. Si entran en el patio, les damos medicinas para 1 millón de quemaduras. Esa es la cantidad de muertos para la semana que viene. Harper King sujetó su micrófono al cinturón de seguridad y habló con esa cadencia aterciopelada que adoran los oyentes de medianoche, transmitiendo en vivo desde el ojo del huracán, sin estudio, sin pantalla verde, solo pura aventura. Si sintonizaste esperando un audiolibro para dormir, desconéctate ahora. La realidad suena más fuerte que las nanas. El oficial de logística de CVS hizo un gesto frenético con el semáforo desde una caseta de vigilancia. Puerta norte, ahora. Sonó una bocina. Los volardos de acero se deslizaron bajo tierra, el Land Cruiser avanzó a trompicones, con los neumáticos chirriando bajo el peso de la penicilina y el filgrastim. Los asaltantes abrieron fuego, flechets caseros rebotaron en los guardabarros reforzados. El Tesla Sama los flanqueó, con sus sistemas de inteligencia artificial secuestrados y convertidos en armas. En la parrilla LED de la cabina, los asaltantes habían superpuesto un GIF de la campana de la libertad en llamas. Lyle pisó el acelerador. El cruiser derrapó hacia una rampa de servicio que serpenteaba sobre las vías del ferrocarril, relucientes de vagones cisterna. Las chispas salpicaban la noche mientras las balas rozaban las barandillas. Maya abrió la trampilla del techo y lanzó una bengala en forma de V, codificada para la patrulla fronteriza canadiense. El magnesio escarlata lanzó un sus en el cielo, cegando momentáneamente al enjambre de drones. Una fracción de segundo de oscuridad, suficiente. Lily aceleró para salir de la rampa y aterrizó en un carril de acceso de grava. La suspensión chirrió, pero resistió. Hacia el norte, a Goderich, ladró Maya, estudiando el mapa arrugado. Cruzaremos Hurón por flotadores de hielo, luego por carreteras secundarias de Michigan hasta la frontera. No pueden seguir por el lago Quebrado. Entre nosotros y la costa, 48 kilómetros de tierras de cultivo y un montón de depredadores con motores Tesla, dijo Harper. Volvió a encender su grabadora. Nota, estamos reescribiendo el manual del apocalipsis de los audiolibros. Cada kilómetro, un capítulo. El convoy avanzaba a toda velocidad por carreteras concesionadas, flanqueadas por molinos silenciosos como reactores. Los campos de maíz yacían ennegrecidos por la lluvia ácida, con los tallos osificados en esculturas plateadas. Desde torres de radio oxidadas, estaciones piratas difundían propaganda en bucle prometiendo, Estados Unidos resurgente, los aranceles forjan la independencia. Los nudillos de Nathan se blanquearon alrededor de una caja con el sello de isotipo. Resurgente, pensó, mientras las salas de hospital se inundaban. Rodearon Clinton de madrugada. En un concesionario BMW abandonado,
los asaltantes habían instalado una gasolinera, trasvasando gasolina premium a Teslas equipados con generadores de bloque pequeño, una pesadilla híbrida. Lyle bajó los faros, pasando lentamente junto a las salas de exposición donde los cristales rotos cubrían los sedanes serie y como ventisqueros. Por encima de la vaca, Maya avistó centinelas armados, recortados por el letrero de neón que aún parpadeaba, la máquina de conducir definitiva. Tragó saliva, el lema ahora sonaba a amenaza. A medio clic, una alcantarilla ofrecía refugio. Nathan desmontó para revisar el dosímetro, la radiación era mínima, un respiro seguro. Abrió el portón trasero, los viales tintinearon como campanillas sagradas. Junto a ellos reposaba la maltrecha grabadora de campo de Harper. Ella, sentada con las piernas cruzadas sobre la grava, narraba en voz baja. Para quienes catalogan la valentía, entonó, agreguen este audiolibro completo a sus favoritos, un prólogo para reclamar el mañana. Y sí, queridos lectores nocturnos, sigue siendo mejor que el audiolibro de la película, porque la película es real. Nathan se agachó cerca. Tu público, de verdad te oye. Saltos de paquetes a través de satélites inactivos, repetidores de radioaficionados, los nodos Starlink sobrantes de Musk, se encogió de hombros. Un hilito, pero un hilito es un río si la noche es lo suficientemente larga. Al amanecer llegaron a Goderich. El lago Hurón estaba cubierto de una capa de hielo cremoso, con fisuras que se extendían bajo un amanecer rosa caramelo. El capitán del puerto, un ingeniero jubilado de Chasla llamado Sigrun, los condujo a una barcaza refrigerada reacondicionada con celdas de litio recuperadas de las baterías del Model S. Va a planear en silencio, dijo Sigrun, acariciando una barandilla cubierta de escarcha. Elon Musk lloraría por la garantía, pero la necesidad supera a la nostalgia. Cargaron el crucero en cubierta. Mientras los motores de los remolcadores zumbaban, un trueno lejano resonó, los asaltantes de Dally Forge habían llegado al pueblo, demasiado tarde para el premio, pero ansiosos por el botín. Los destellos de mortero florecieron en el acantilado. El hielo se quebró tras la barcaza, y los géiseres brillaron. Lyle aceleró, el conjunto de litio brilló cerúleo bajo las rejillas de cubierta, propulsándolos a una profunda congelación. A mitad de la travesía, Harper colocó su micrófono en la barandilla, dejando que el paisaje sonoro pintara su propio capítulo, témpanos crujientes, disparos lejanos amortiguados por kilómetros de frío que se reflejaba, gaviotas chillando a través de las fronteras, indiferentes a las banderas. Por encima de la estática, susurró un riff onírico, casi como una fantasía de audiolibro, visiones de niños que algún día escucharían esta odisea mientras la nieve golpeaba las ventanas seguras. Nathan observó el horizonte en busca de drones, nada más que un solitario rayo de aurora que palpitaba jade sobre el crepúsculo polar. Se permitió un respiro de esperanza. Encallaron cerca de Harbor Beach, Michigan, una costa azotada por tormentas invernales. Las banderas de la milicia local ondeaban con el viento de hierro. En la rampa, un puesto de control armado bloqueaba el condado 25, hombres con uniformes de faena remendados bajo la bandera de la Autoridad de Secesión de Michigan, MSA. Su capitán portaba insignias rescatadas de un uniforme de seguridad de CVS dado de baja, la ironía no pasó inadvertida para Nathan. Manifiesto y diezmo, ladró el capitán, observando el camión sobrecargado. Arancel del 30% para todas las mercancías extranjeras que entren en el territorio soberano de Michigan. Maya se asomó, ayuda humanitaria, no comercio. Los humanos son negocios. Golpeó el panel lateral. Pagar o descargar. Harper conectó su grabadora al altavoz externo. Un rugido de indicativos ciudadanos furiosos surgió de ella, radioaficionados, enfermeras, padres pidiendo medicinas a gritos. Sus voces resonaban en las dunas heladas, un ejército invisible pero innegable. El capitán dudó. Lyle aceleró, Maya encendió las luces estroboscópicas. La milicia se estremeció. En ese instante, una sirena sonó tras ellos, la radio de la MSA se conectaba a un dispositivo de emergencia, avistados asaltantes de Dally Forge cruzando Puerto Austin. Todas las unidades, replieguen al norte. El puesto de control se tambaleó. Los neumáticos salpicaron arena.
El camino estaba despejado. Avanzaron a toda velocidad tierra adentro por el asfalto agrietado, atravesando campos Amish vacíos, ahora sembrados de turbinas de desecho. En Bad Axe, se refugiaron en un Walmart cerrado, convertido en sala de triaje. Los voluntarios descargaban valiosos viales entre vítores silenciosos, niños con los labios manchados de yodo, padres agarrando blísteres como si fueran joyas. Nathan administró la primera inyección de filgrastim a una adolescente cuyas quemaduras por radiación le azotaban los hombros. La madre de la niña lloró, susurrando un agradecimiento repetido por cada mano temblorosa de la fila. A Nathan se le encogió el pecho, el propósito era una droga más fuerte que la morfina. Al caer la noche sobre la pradera, las conversaciones por radio advertían que los hijos de Valley Forge se habían separado, la mitad avanzaba a toda velocidad hacia Detroit para tomar el control del puente Ambassador, la otra mitad se desviaba hacia el sur por la enero de 75, rumbo a la Intercepción. El Land Cruiser, ahora más ligero, aún contenía un escondite con destino a Kansas City. El tiempo se desvanecía. Harper dio paso a otra transmisión, Viajeros insomnes, esto no es un idílico audiolibro de ciencia ficción. Pero si se les cierran los ojos, aguanten. Dejaremos atrás la oscuridad. Un repique de relés cifrados transmitió su promesa a 5 estados. Tercer día en suelo estadounidense, con escasez de gasolina y nervios de punta, se acercaron al cruce de la autopista de peaje de Ohio. Allí, autoridades estatales corruptas operaban un hospital de peaje, entrada, una dosis de cualquier remedio milagroso que se encontrara. Corsarios comisionados por el gobernador, vestidos con Kevlar, patrullaban bajo vallas publicitarias LED que aún repetían eslóganes de campaña sobre patriotismo arancelario. Maya apagó el motor bajo un paso elevado cubierto de carteles engomados, cohetes Taslo dibujados a mano con símbolos de calaveras. Dibujó una nueva ruta hacia el sur, antiguos corredores ferroviarios y luego una barcaza por el río Ohio hasta Missouri. Pero necesitaremos combustible y una desviación. Harper hojeó los últimos minutos de su teléfono satelital. Es hora de convertir la historia en un arma. Emitió un programa en vivo anunciando, entrevista exclusiva esta noche con el Dr. Nathan Keller, héroe de primera línea que reparte antídotos invaluables. La transmisión termina en 2 horas, consígalo o se perderá la cura. Ofreció las coordenadas no de su convoy, sino del puesto de control del hospital de peaje. Los oyentes, ávidos de esperanza, acudieron en masa, cientos de refugiados, técnicos médicos desconectados de la red, incluso autopods Taslo descontrolados en busca de fama. Los corsarios, olfateando las ganancias, canalizaron recursos hacia el control de multitudes, dejando desprotegido el ramal de carga del sur. En la oscuridad, el Land Cruiser se deslizó sobre rieles oxidados. Lyle manipuló neumáticos de camión con adaptadores ranurados rescatados de un vagón de carga BMW descarrilado. Chispas eléctricas danzaron al chocar el acero con el acero, y se deslizaron cuesta abajo por gravedad, una locomotora fantasma que transportaba la sangre vital de una nación desangrada. En Cincinnati, la barandilla se hundía bajo un estadio en ruinas que ahora albergaba a miles de personas. Harper iluminó la parte inferior con su teléfono, fogatas, mantas de retazos, niños dibujando cohetes con tiza y escribiendo Musk, sálvanos. En el límite de la luz, un violinista tocaba acordes menores que revoloteaban como alas de polilla. Nathan sintió que la tristeza se convertía en determinación. Guiaron al crucero hasta una barcaza oxidada alquilada a piratas fluviales que intercambiaban bourbon por municiones. El humo del diésel se mezclaba con la fría espuma del río mientras se dirigían al oeste. Arriba, una luna invernal teñía de plata el Ohio. Detrás, las luces de la ciudad se apagaban manzana a manzana, apagones continuos que arrasaban las redes. Maya estaba de pie junto a Nathan en la proa. La patrulla fronteriza al sur de San Luis instaló escáneres de radiación, dijo. Detectarán cualquier camión a esta temperatura. Que los escaneen, respondió Nathan. Habremos curado a la mitad de sus hijos para cuando terminen el papeleo. Se le quebró la voz, pero su determinación sonó clara. Harper se inclinó sobre la barandilla, con el micrófono cerca de los labios. Queridos corazones nocturnos, el río nos lleva hacia la última milla.
Archiva este relato donde guardes el coraje, junto a las epopeyas, junto a las canciones de cuna, junto a esa lista de reproducción secreta llamada audiolibro para dormir, que no admites necesitar. Porque algún día, cuando los estantes vuelvan a estar llenos, cuando los aranceles sean notas a pie de página y las insignias de BMW brillen sin agujeros de bala, susurrarás a nuevos oídos que la esperanza se deslizó río abajo bajo una luna de enero. Guárdalo. Se oyó un trueno lejano, una descarga de cohetes o un puente derrumbándose, nadie lo sabía. El motor de la barcaza vibraba con firmeza, y Nathan se permitió respirar hondo, oliendo a diésel, escarcha y el tenue aroma del mañana. La barcaza surcaba el Ohio mucho después de la medianoche, con el rugido del diésel resonando entre los acantilados de piedra caliza. El doctor Nathan Keller se acurrucaba dentro de la caja de la rueda, trazando los ríos de condensación en el plexiglás agrietado. Cada pocos minutos revisaba la nevera apilada a sus pies, los viales aún luminiscentes, y el enfriador portátil tenía un 73% de batería. Suficiente. Tenía que ser suficiente. La voz de Harper Quinn se filtraba por los altavoces de cubierta, un suave susurro que se filtraba entre el chapoteo del agua. Si te uniste a nosotros esperando ruido de fondo, recuerda que este no es un audiolibro cualquiera para dormir. El capítulo del río de esta noche se escribe solo con tinta metalizada, mitad aventura, mitad oración. Hizo una pausa, dejando que la estática zumbara como címbalos. Registro catalogado como audiolibros completos más vendidos, subetiqueta, Milagros Fronterizos. Maya Torres se apoyó en la escotilla, levantando nubes de escarcha. Puente en 5 kilómetros, susurró. La puerta de radiación de la patrulla estatal de Missouri está iluminada como Las Vegas. Nuestro camión va a estar más caliente que julio. Nathan se frotó las sienes. Las cifras de hiperinflación le recorrieron la memoria, pan a $300 la hogaza, gasolina con precio en monedas de plata. Nada de eso importaba si los niños con su presión ósea nunca veían el amanecer. Presionamos, dijo. Abrumamos con datos, mostrémosles tablas de dosis, curvas de supervivencia. A ningún burócrata le gusta que lo transmitan en vivo negando medicamentos. Río abajo, los oscuros cascos de contenedores formaban un pontón improvisado a través de la corriente, el puesto de control de la patrulla estatal. Las torres de generadores bañaban el agua de un blanco intenso, los arcos Geiger emitían una luz ámbar. Mientras la barcaza aminoraba la marcha, los megáfonos chisporroteaban, prepárense para la inspección. Identifiquen la carga. Lile Chan apagó el motor. Harper abrió el canal a toda potencia, transmitiendo en todas las bandas de emergencia, convoy de triaje de primera línea con suministros antirradiación desde Canadá, cortesía del Cuerpo Humanitario CVS, con destino a la zona de la explosión de Kansas City. Transmisión en vivo enviada a la nube global. Cualquier obstrucción se convierte en información pública. Cambio. Silencio, roto por el rugido de los rifles. Entonces, un oficial con uniforme antidisturbios de Kevlar respondió a gritos: los protocolos arancelarios exigen la incautación de productos farmacéuticos extranjeros en espera de su clasificación. Parecía temeroso de su propia exigencia. Nathan subió a la proa, pálido por la luz del foco. La clasificación es vitalicia, agente. Los recién nacidos con quemaduras beta no pueden esperar a que les den el papeleo. Una pausa significativa, hasta que una voz desde el sistema de megafonía del puesto de control interrumpió, débil pero inconfundible: Elon Musk, o mejor dicho, una repetición de una charla magistral de un accionista de Tesla. La logística es el destino. Que pase la carga. La grabación se repitió 2 veces antes de que los tecnócratas cortaran la señal, pero el daño ya estaba hecho. Los soldados se miraron entre sí, sin saber a qué cadena de mando pertenecían. Una nueva complicación rugió río arriba. El Tesla Sama de Dally Ford se precipitaba sobre el dique, con drones que formaban un halo como luciérnagas furiosas. Su rugido de litio eclipsó el zumbido del generador del puesto de control. Los asaltantes dispararon una andanada contra las torres de vigilancia, los reflectores estallaron en una lluvia de cristales. El caos tomó partido. Maya aceleró el Land Cruiser dentro de la bodega. ¿Nos vamos, ahora?
las abrazaderas del muelle se soltaron con un chirrido metálico. La barcaza embistió contra la marisma costera, el crucero saltó por la rampa, con la suspensión quejándose. Nathan se aferró a la barra de apoyo mientras Lyle se abría paso entre contenedores volcados, salpicando lodo a la luz de las estrellas. Tras ellos, el puesto de control se disolvió en una reyerta, la patrulla estatal luchando contra los asaltantes, las balas trazadoras cubrían la noche. Los rotores de los drones cortaban el aire sobre el crucero hasta que Harper apuntó una bobina de pulso electromagnético improvisada a través del techo corredizo. La explosión lanzó un pulso que envió 4 drones en espiral hacia aguas negras. Llegaron a la carretera del dique, con las luces apagadas. Más adelante, San Luis centelleaba como una constelación moribunda, segmentos de la cuadrícula se desvanecían, almacenes iluminados por bengalas diésel, el arco Gateway, una silueta fantasmal contra la neblina naranja. La radio se disparaba, unidades de la forja convergiendo en el hospital Mercy en busca de rehenes quirúrgicos, solicitando refuerzos. A Nathan se le encogió el estómago. Mercy se encontraba camino a Kansas City. Su ala pediátrica albergaba a docenas de pacientes ya preparados para recibir refuerzos de médula ósea. «Nos desviamos», ordenó. «Esos niños no pueden ser moneda de cambio». La guerra urbana los recibió en Grand Avenue, barricadas de camionetas, civiles agitando fundas de almohada blancas con la leyenda «Agua, por favor». Lyle condujo la cruiser entre los escombros hasta que un cóctel molotov se hizo añicos cerca, quemando la pintura. Una pandilla juvenil, adolescentes delgados con gafas de plasma robadas del taller de un concesionario BMW, bloqueó la entrada a Mercy con motos de motocross modificadas para funcionar con baterías Tesla. Revolucionaban como avispones eléctricos. Maya se abalanzó, con la escopeta apuntando. Evacuación médica. Despejen el camino. Un chico de apenas 16 años se adelantó. Se llevaron a mi hermana adentro. Dijeron que solo los niños con dinero reciben tratamiento. Nathan levantó su estetoscopio como si fuera una pancarta. Tenemos medicamentos. Déjenos pasar y ella es la primera en la fila. Su calma rompió la tensión, bajaron el manillar y mantuvieron los motores al ralentí. Juntos apartaron los sedanes quemados para abrirse paso hasta la rampa de urgencias. Dentro, los pasillos olían a lejía y pánico. El personal estaba agazapado en radiología, con la luz parpadeando proveniente de inversores de emergencia conectados a Tesla Powerwalls, recuperados de un parque solar local. Nathan instaló una estación de infusión improvisada en la cafetería. Mezcló viales mientras la grabadora de Harper captaba la cadencia metálica del goteo, superponiendo una narración suave. No todos los apocalipsis llegan con nubes de hongos. Algunos se infiltran en los registros arancelarios y los gráficos de la cadena de suministro, extrayendo médula ósea a escondidas hasta que las voces se apagan. Esta noche escribiremos de nuevo la médula. 10 minutos después, los asaltantes irrumpieron en un vestíbulo lateral, disparando tiros de advertencia. Su líder, un fanático con cicatrices en las mejillas y una bata repintada de farmacéutico de CVS, exigió el cargamento. Ese suero financia nuestra república soberana, se burló. Entrégalo o verás cómo caen los niños. Harper, aún transmitiendo en vivo, giró su micrófono hacia él. Dilo otra vez para la transmisión mundial, lo retó. El fanático miró fijamente a la historia y dudó. En la pausa, Lyle lanzó un proyectil de gas lacrimógeno, Maya arrastró una barricada de camillas por el pasillo y Nathan protegió a los niños bajo las mesas volcadas. Estalló un tiroteo. El fervor neofarmacéutico se topó con la pistola de un guardacostas. Entre humo y gritos, Nathan se arrastró hasta un carro de suministros, agarrando un último vial de filgrastim como si fuera una reliquia sagrada. Un rebote reventó el tubo fluorescente, rociando una lluvia salina. Al estallar las balas, inyectó el vial en el brazo del rehén del líder fanático, un niño de 8 años con fiebre que tosía espuma sanguinolenta. La madre del niño gimió de alivio entre la niebla del gas lacrimógeno. El fanático se quedó paralizado, con el arma colgando, mientras observaba cómo remitían los temblores en las extremidades del niño.
Las sirenas tácticas sonaron en aumento afuera. Unidades de la patrulla estatal, avergonzadas por sus equivocaciones previas, llegaban en camionetas BMW antidisturbios blindadas, que antes estaban destinadas a ser exportadas a Europa. Sus megáfonos ordenaban la rendición. Valley Forge se dispersó, algunos abriéndose paso entre las ventanas rotas, otros colándose en túneles de mantenimiento. Nathan sintió que el suelo del hospital se inclinaba, la adrenalina baja cuando el desastre se aleja un poco. Vendó las heridas, las trituró y volvió a administrar las dosis. Al amanecer, la cafetería olía a café rancio, cordita y algo frágil pero potente, esperanza. Avanzaron hacia el oeste por la enero de 70, con el convoy en aumento, 2 todoterrenos antidisturbios escoltándolos, un Autobot Tesla Model y repleto de fluidos intravenosos, el Land Cruiser original aún rugiendo, pero más ligero. La transmisión de Harper fue casi continua, con decenas de miles de oyentes. Los comentarios se desplazaban por las bandas de satélite piratas, gente intercambiando coordenadas, compartiendo combustible, ofreciendo refugios. Alguien etiquetó la transmisión como mejor que el audiolibro de las películas, con la ironía transformándose en himno. En Colombia, cargaron combustible en un tractor fuera de servicio que utilizaba biodiesel derivado del aceite de soja en mal estado. Las noticias de radio sonaban, la administración del presidente Trump, acorralada por las sanciones internacionales y la revuelta interna, suspendió los aranceles universales y prometió corredores aéreos de emergencia con, entre todos los socios, China. El comentarista lo calificó como, un giro lógico digno de un audiolibro de ciencia ficción. Nathan rió, un sonido que casi rozaba el sollozo. Demasiado tarde para los pasillos del supermercado de Kansas City, murmuró, pero quizá no demasiado tarde para la siguiente ciudad. Al acercarse a las afueras de Kansas City, los indicadores de radiación aumentaron, la nieve hollín salpicaba el cielo del mediodía. Santa Catalina se alzaba ante nosotros, con las ventanas aún tapiadas, pero los generadores zumbando con un fulgor de vida recién nacido. La energía se había restaurado gracias a una extensa red de Tesla Powerwalls donados anónimamente tras la viralización de las transmisiones de Harper. El rumor mencionaba al mismísimo Elon Musk, aunque no surgieron pruebas más allá de un tuit a medianoche con solo 3 palabras: mantengan las carreteras abiertas. Dentro de la sala de urgencias, los supervivientes se alineaban en los pasillos. Las enfermeras lloraban al ver las cajas de palés. Nathan trabajó 18 horas seguidas, con las manos ampolladas por el látex y la voz ronca por el aire filtrado por la mascarilla. Le administró el último vial al amanecer a una abuela, quien le entregó una foto descolorida de su jardín, hileras de girasoles más altos que vallas. «Plántalos otra vez», dijo con voz áspera. Él guardó las semillas en el bolsillo. 3 días después, las estaciones de racionamiento fuera del hospital bullían de vida. Los evacuados pediátricos del Mercy bailaban en el estacionamiento, con los postes de suero ondeando como pancartas de desfile. La patrulla estatal reabrió un corredor de 2 carriles hacia agua para los convoys de suministros. Los aranceles estaban en el limbo, castigados por la furia pública y la revuelta corporativa. Harper subió al tejado del hospital al anochecer, con la grabadora en alto. Para el archivo, anunció, con la voz temblorosa tanto por el viento como por la emoción, con esto concluye el primer ciclo de las crónicas de River Run. Ya no lo archivamos bajo el apocalipsis del audiolibro, sino bajo el primer borrador del Renacimiento. Hizo un gesto a Nathan, Maya y Lyle para que se unieran al micrófono. Nathan se aclaró la garganta. Si algún futuro oyente encuentra este archivo mal etiquetado como audiolibro de fantasía, que sepa que todo fue real: óxido, miedo, risas y el sabor a pastillas de yodo. Exhaló con dificultad. Y si necesitas una nana, que el zumbido de los Powerballs te recuerde que podemos reconstruir. Abajo, los reflectores iluminaban un huerto recién cultivado en el estacionamiento del hospital. Voluntarios se arrodillaban plantando semillas de girasol a la luz de los faros. Alguien pintó un nuevo letrero sobre la entrada de ambulancias: St. Catharines, zona libre de aranceles, patrocinada por CVS y la comunidad. Una insignia de BMW, rescatada de calles afectadas por disturbios, colgaba debajo, pulida hasta un brillo plateado. Maya miró al este, donde amanecería.
Las cadenas de suministro sanarán, dijo. Pero la confianza es la reconstrucción más difícil. Harper pulsó stop y luego miró a sus amigas. Toda epopeya necesita un epílogo. Por ahora, lo dejaremos junto a los clásicos de cabecera y lo llamaremos como gritan los comentarios, audiolibros completos, bestsellers. O quizás simplemente lo llamaremos sobrevivir. Lyle levantó un termo de café rancio. Por sobrevivir, mejor que cualquier superproducción. Brindieron por la frágil quietud. En el silencio, el ruido de los motores resonaba desde carreteras lejanas, nuevas caravanas cobraban valor con historias susurradas a través de la estática. En algún lugar más allá del horizonte, los aranceles aún acechaban, las monedas aún se desmoronaban, pero también lo hacían los muros de silencio. Y en la suave cuna eléctrica de Kansas City, los niños comenzaron a sanar.